Dígame, ¿alguna vez ustedes se han hecho la pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Se han hecho alguna vez esa pregunta? Muchas veces nos hemos hecho. Cuando alguien termina el colegio, dice, ¿y ahora qué hago? O cuando tienes a tu bebé por primera vez en tus brazos, dices, ¿y ahora qué hago? No hay devolución ahí. O cuando te despiden sin aviso previo, tú dices, ¿y ahora qué hago? Y esa es una pregunta que creo que muchos de nosotros en algún momento en nuestras vidas nos hemos hecho. Estoy casi segura de eso. Ante una situación, tú dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y esa pregunta también te la haces cuando metes la pata, cuando la embarras, cuando cometiste el error, cuando dices, no sé dónde estuvo mi cerebro en ese momento. Ya metiste la pata y te preguntas, ¿y ahora qué hago? Te endeudaste hasta el cuello, ¿y ahora qué haces? Ya no sabes qué hacer. Le sacaste la vuelta a tu pareja y te atraparon, ¿y ahora qué hago? Me desvincularon de la empresa por una falta grave, ¿y ahora qué hago? Me atraparon robando en la empresa, ¿y ahora qué hago? No cuidé mi salud, me excedí en comer dulces y me han diagnosticado diabetes. ¿Y ahora qué hago? He comido chatarra toda mi vida y se me han cerrado mis arterias. ¿Y ahora? Hablé mal de mi mejor amigo y se enteró. ¿Y ahora? Gasté todos mis ahorros en una casa de apuestas. ¿Y ahora? Cometí plagio académico y me atraparon. ¿Y ahora? Inicié una relación amorosa con una mujer o un hombre casado y me atraparon. ¿Y ahora? Perdí el control en una discusión y agredí físicamente. ¿Y ahora? Le fui infiel a mi esposa y ahora la chica está embarazada. ¿Y ahora? Me excedí de tragos y atropellé o causé un accidente. ¿Y ahora? Hoy quiero dirigirme a aquellas personas que hemos metido la pata alguna vez y nos hemos presentado ante este interrogante. ¿Y ahora qué hago? Y les voy a pedir que me acompañen en oración. Padre, gracias porque tú siempre nos alcanzas. Gracias porque tú nos miras con ojos de amor. Yo hoy te pido que tu Espíritu Santo pueda hablar a cada corazón de manera personal, a la necesidad más profunda, y la gente pueda tener, todos nosotros, los ojos abiertos, los oídos bien abiertos y un corazón dispuesto a aceptar lo que tú hoy nos quieres decir. En el nombre de Jesús, amén. Yo creo que esta es una pregunta que nos hemos hecho más de una vez. Todos los que hemos metido la pata. Y yo soy la primera, porque he metido la pata más de una vez. Pero ¿sabían también que en la Biblia hay personajes que la embarraron, metieron la pata y se tuvieron que enfrentar esta pregunta? Obviamente la Biblia no dice, y él se preguntó, ¿y ahora qué hago? Pero nosotros podemos imaginarnos, podemos meternos en la historia con los personajes, y hoy día vamos a hablar de un personaje que me llamó la atención y vamos a hablar de Pedro. ¿Conocen a Pedro? Perfecto. ¿Sabían que Pedro la regó, la embarró, metió la pata? Creo que suena muy fuerte, pero lo dice mi generación, la generación juvenil como yo, la fregó. Pero ya, la embarró. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a ponernos hoy día en los zapatos de Pedro y vamos a entrar en contexto para conocer cómo es que Pedro metió la pata. Entonces, está Jesús con sus discípulos en una cena íntima. Es su última cena, es un momento que él está pasando con sus amigos.
Él sabía que su tiempo se acercaba y él había apartado este tiempo y anhelaba pasar este tiempo a sola con ellos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 22. ¿Todos tienen sus Biblias? Qué bueno. Lucas se encuentra en el Nuevo Testamento, capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, ya decía yo, algo pasa, ya. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Este mismo relato lo podemos encontrar en Mateo 26, del 31 al 35, para que ustedes anote y pueda después estudiarlo. Y Marcos, capítulo 14, del 27 al 31. Entonces nos encontramos acá con este personaje, Pedro, súper seguro de que amaba al Señor. Él estaba dispuesto a ir a la cárcel con él. Él estaba dispuesto incluso a ir hasta la muerte por Jesús. Y él estaba totalmente seguro que lo que Jesús le había dicho no le podía pasar a él. No. Eso no iba a pasarle. Él estaba seguro que si en algún momento se presentara la situación que Jesús le está diciendo, él sería capaz de mantenerse en sus principios y valores y decir que sí conocía a Jesús. Él no iba a negociar. Él le había dicho a Jesús: yo voy contigo hasta la muerte. Yo me voy a la cárcel, pero nunca, jamás te negaría. Porque si ustedes ven los otros evangelios, prácticamente eso es lo que le está diciendo. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Seguros de que jamás vamos a cometer algo. No, eso no me va a pasar a mí. Seguros que si se presenta la oportunidad de tener mucho dinero, tú no vas a robar porque vas a decir: no, yo no voy a negociar mi integridad. Estás seguro que tú serías incapaz de sacarle la vuelta a tu pareja, pero se presenta la situación y te ves atrapado en que verdaderamente lo que tú creías que no ibas a hacer, finalmente terminaste haciendo. Y pones tu vida de cabeza. Jamás pensaste probablemente que una probadita de licor, que una probadita de drogas, que una apuesta se iba a convertir en un vicio, iba a poner de cabeza toda tu casa, tu vida. Jamás pensaste que ese coqueteo inocente con este hombre, con esta mujer, se iba a convertir en una relación clandestina. Jamás pensaste que ese préstamo de caja chica de tu empresa se iba a convertir en que ibas a robar miles de soles. Nunca pensaste que coquetear con alguien no cristiano te iba a llevar a tener una relación donde te rompan el corazón. Jamás pensaste, nunca creíste que eso te iba a pasar a ti. Jamás pensaste que participar en ese chisme te iban a hacer que te despidan del trabajo. Pero ahí estás, ante la pregunta de ¿y ahora qué hago? Y Pedro estaba seguro que eso no le iba a suceder. Pero le sucedió. ¿Alguna vez ustedes han escuchado que las madres son las primeras profetas de cada uno? Uy, sí. Que te pones esa chompa porque vas a salir y te vas a resfriar. Pero mamá, tengo calor, te digo nomás. Y se va y regresa con los mocos, con la garganta. Yo te dije que deja de mecerte en esa silla que te vas a caer. ¡Ay, ¡plac! Te caes. Que no te metas con ese chico que después vas a estar llorando, no te conviene. ¡Ay! Y ¡zas! ¿Cierto? Y cuando sucede eso, cuando alguien te advierte y te dice: hey, piensa lo que estás haciendo, y tú dices:
ay, eso no me va a pasar a mí. O, ¿estás seguro de lo que haces? Tranquilo, lo tengo todo bajo control. O, oye, piensa, mira, yo no creo que vas por buen camino, yo sé cuándo parar, disculpa, no te metas. Y cuando te advierten y sucede, como que la cosa se pone peor, ¿no? Dices, ay, y da como que, dígame los hijos, si cuando se dice, o sea, se cumple lo que sus mamás dicen, no les dice, ay, mi mamá tenía razón, y les da, no, como que las mamás lo saben todo. Pero resulta que no todo está bajo control. Y Pedro, horas después de que Jesús le dice que lo iba a negar, sucede. Pero quiero que se pongan en escena, por favor. Nosotros a veces no vivimos con los personajes porque ya tenemos la historia completa y sabemos el final. Pero vamos a ponernos en contexto, en escena. Arrestaron a Jesús y lo están llevando. Y todos los discípulos corrieron, como cuando se prenden la luz y todas las cucarachas huyen, igualitos, se dispararon. Menos Pedro. Pedro estuvo a lo lejos, mirando. A lo lejos, ¿no? Él estaba siguiendo a Jesús, y eso lo vemos en Lucas, capítulo 22, del 54 al 62, para que tome nota, porque no me puedo detener a leer toda la historia, aunque me encantaría, pero solamente me han dado 3 horas, y esto me tomaría por lo menos unas 6, ¿me entiende? Entonces, por eso yo tengo que avanzar. Entonces, llevan a Jesús, van a la casa del sumo sacerdote, y en el patio prenden una fogata. Y en esa fogata se sientan alrededor y ahí suceden las 3 negaciones de Pedro. Y vamos a leer solamente el versículo 60 al 62. Y dice así. Pedro dijo, hombre, esta es la tercera negación, ¿ya? Para que más o menos entiendan, esta es la tercera negación. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¡Wow! Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera, lloró amargamente. O sea, pónganse en ese momento. Sucede la tercera negación. Oh, tremendo, ¿ah? Tremendo. Yo me pongo ahí y canta el gallo. Y 2 miradas se encuentran. Jesús y Pedro. Y Pedro se acuerda de las palabras de Jesús y se da cuenta que la embarró. Y sale corriendo a llorar amargamente. Pedro cometió traición, ahora no en el sentido de Judas, pero traicionó la amistad de Jesús. Fue desleal, no fue leal. Y uno de los antónimos de leal es traidor. Y eso fue lo que Pedro hizo al negarlo 3 veces. Y la cosa se pone más tremenda cuando sucede lo que te advierte y ¡fum! Se miran a los ojos. Y él debe haber pensado, ya yo me imagino, wow, Jesús sabía que yo lo iba a negar. Esa mirada, él debe haber interpretado así. Él sabía que yo lo iba a negar. Lo que él dijo es cierto. Y en su mente repetía una y otra vez esa escena. Pedro la reproducía una y otra vez, cuadro por cuadro. Se los puedo asegurar, a ustedes no les pasa que cuando meten la pata y dicen, si yo no hubiera, y lo repites en tu mente y te pones en todos los escenarios posibles tratando de cambiar el pasado. Ya, lo mismo le estaba pasando a Pedro. Y la mirada de Jesús, él no podía quitársela de su mente. Esa mirada él sabía que yo lo iba a traicionar. Él sabía que yo no iba a cumplir mi promesa de que me iba a ir con él hasta la cárcel y hasta la muerte. Pero yo les aseguro que la mirada de Jesús no era de reproche. La culpa y la condenación lo tenían así, probablemente interpretando de esa manera Pedro.
yo estoy poniéndome en el caso como si yo fuese Pedro, ¿ah? Porque es algo que normalmente una persona diría cuando falla y te mira como diciendo, tú dices, la embarré, ¿no? Yo creo que la mirada de Jesús era una mirada de amor, una mirada de perdón, de compasión, incluso de dolor, pero no dolor por la traición, porque él sabía que Pedro lo iba a negar. Era dolor por lo que sabía que Pedro estaba viviendo en ese momento. Todo lo que Pedro debe estar pensando en su mente. Y dentro, en el fondo, con lo que Pedro conocía a Jesús, Pedro sabía que Jesús no lo iba a recriminar, pero él había fallado y había metido la pata. Y se debe haber dicho, traicioné a Jesús y ahora ¿qué hago? Ahora, Pedro estaba con los discípulos después de la muerte de Jesús y los sepultan. Él pasa el duelo, ¿no? Por así decirlo, esos primeros días, el día de reposo, todo con los discípulos. Y yo creo que Pedro estaba sufriendo el doble. Él estaba sufriendo calladito porque él sabía. Recuerden que él era el único discípulo que estaba en ese lugar, ¿no? Entonces los demás discípulos habían desaparecido. Y él debe estar diciendo, bueno, porque cuando uno mete la pata a veces se compara con otros, ¿no? Dice, yo no estoy tan peor como él o como ella. Entonces él debe haber dicho, se me ocurre, ¿no? Bueno, estamos todos los discípulos acá, todos estamos en la misma condición, porque finalmente todos se fueron, dejamos a Jesús cuando más nos necesitaba, ¿no? Pero en el fondo él sabía, pero yo lo traicioné, yo lo negué. Y él sufría en silencio probablemente, ¿no? El doble, porque ya los otros se fueron, pero él encima lo negó 3 veces. Y muchas veces nosotros sufrimos callados nuestras metidas de pata, con el temor, ese temor así de, y ahora se van a enterar. Y cuando se enteren mis padres, o cuando se entere mi pareja, o cuando se enteren mis hijos, o cuando mi jefe se entere, y con ese temor, él estaba, y ahora se van a enterar. Bueno, la verdad es que la verdad sale a la luz en algún punto. Y en el caso de Pedro salió a la luz, hasta nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos que Pedro negó 3 veces a Jesús. Así salió a la luz. Y todo lo que nosotros tratamos de esconder y sufrir solos sale a la luz. Entonces tenemos a Pedro rascándose la cabeza. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Mira, la Biblia no registra lo que Pedro hizo después, exactamente después, en cuanto a cómo se sintió ni qué pensó, pero podemos imaginárnoslo como les comenté. Ahora, yo quiero que ustedes recuerden cómo se han sentido cuando han metido la pata. O ahorita, de repente hay una situación en que tú estás con, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Ya la embarré, ya metí las 4. ¿Qué voy a hacer? Y ese sentimiento a veces nos agobia porque uno se siente indigno, se siente incapaz, se siente traidor, se siente la peor persona. ¿Cómo pude haber hecho eso? Y es difícil perdonarse a sí mismo, aceptar el perdón de Dios. Es muy difícil, ¿no? Y encima tener que sobrellevar la decepción en la cara de la gente que tú amas, porque te ven con cara de, ¿no? ¿Han visto esas caras de, ya, yo sí la he visto? No sé ustedes, pero yo sí la he visto. Y yo creo que cuando uno le embarra, mete la pata, generalmente, en mi corta experiencia y juventud, me he dado... ¿Qué significa eso? ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, hay 2 formas de reaccionar. Primero, uno se puede aislar. Ya la embarré, la malogré, todo lo que toco lo empeoro, todo lo que toco lo malogro, lo echo a perder, me voy de la iglesia, ya no quiero hacer nada con la gente de la iglesia y te aíslas. La otra forma es que endureces tu corazón. Y endureces tu corazón
porque necesitas salir adelante. Y dices, no me importa, yo sigo adelante, porque el pecado a veces enceguece y crees que ignorando la situación va a desaparecer o se va a solucionar sola. Y se endurece tu corazón. Ustedes saben que eso sucedió con David. David, después de que pecó con Betsabé y mandó a matar a su esposo Urías, él arregló las cosas como si nada hubiera pasado. O sea, para él la vida continuó. Y ni siquiera fue a Dios nada. Pasaron los meses y él seguía con el corazón duro, creyendo que Dios no se iba a dar cuenta de lo que él había hecho, ¿no? Y Dios se da cuenta de todo, porque en este caso la reacción de David fue endurecer su corazón para seguir adelante, como si nada hubiera pasado. Ahora, en el caso de Pedro yo creo que él se sintió indigno, porque dice la Biblia que él lloró amargamente, y amargamente es un llanto de desesperación, un llanto muy profundo, ¿no? Y Jesús sabía cómo es que Pedro se sentía. Él sabía las luchas que él estaba librando emocionalmente en su alma, en su mente. Y por eso él decidió tomar el primer paso. Y vamos a irnos a Marcos 16. Marcos está antes de Lucas. Estamos en la situación de que Jesús ya murió y justo ya es el día de la resurrección, las mujeres van a ponerle perfumes, pero estaban pensando, ¿y ahora cómo movemos la piedra? ¿No? Todo eso ustedes lo pueden leer, al final les llegan, las piedras lo habían removido y no estaba Jesús, aparece un ángel y les dice a una de ellas, y ahí estamos, pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal y como él les dijo. Creo que esto es clave cuando dice y Pedro. Jesús sabía la lucha que estaba viviendo Pedro. Pedro se sentía indigno, Pedro decía ya no hay nada que yo pueda hacer, mi vida no tiene sentido, ya para qué sigo viviendo. Y el ángel le dice a las mujeres, avisen a los discípulos y a Pedro. O sea, decirle a Pedro, Pedro, hay esperanza. Pedro, aún Jesús cree en ti. Y hoy Dios ha venido a encontrarse contigo, a decirte, hay esperanza. Yo no te he desechado, hay solución, yo te voy a acompañar en el proceso. Estoy aquí, hay esperanza. ¿Me entiende? Dios ha venido a acercarse a ti y tener un encuentro para que tú puedas responder, ¿y ahora qué hago? Ahora, tú no estás aquí por casualidad. No es que un día te despertaste y dices, voy a ir a la iglesia porque hace mucho frío y me voy a calentar con mis hermanos. Dios te trajo para que escucharas que hay esperanza. Y Él hoy se quiere acercar a ti para recordarte que tiene un futuro preparado para ti. Y que no importa lo que tú hayas hecho, Él te va a levantar. Él no te ha desechado. ¿Me entiende? ¿Lo cree? Perfecto. Entonces sigamos. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros no reconocemos cuando Dios se acerca? Porque estamos con el corazón dolido, porque estamos envueltos en toda esta situación que decimos que no hay esperanza, ¿no? Cuando metemos las patas y decimos fallé otra vez y otra vez la volví a regar y otra vez tomé una mala decisión y otra vez perdí el trabajo y otra vez volví a tomar y otra vez volví a ver pornografía y otra vez le saqué la vuelta a mi pareja y otra vez. Y siempre uno dice ya para qué, y muchas veces inconscientemente le echamos la culpa a Dios y por eso decidimos aislarnos. Pero Dios se acerca a nosotros siempre cuando nosotros buscamos huir. Ahora, cuando Pedro se enteró que Jesús había resucitado, pónganse en el lugar de Pedro, por favor, vívanla conmigo.
voy a ver a Jesús. ¿Y ahora qué le digo después de haberle? Ya, miren, yo sí la vivía, la viví. ¿Qué le dices tú a alguien con quien has caminado 3 años y en el momento que más se necesitó le dices la espalda? Pedro fue corriendo a verificar si él había resucitado. Vamos a ver Lucas 24:12. Dice así, ahí nomás, al costadito. Pero Pedro se fue corriendo al sepulcro y cuando miró hacia adentro, vio los lienzos allí dejados, volvió a su casa pasmado de lo que había sucedido. O sea, él estaba en shock. En shock porque resucitó y se cumplió la palabra que Jesús había dicho. Pero también estaba el hecho que lo iba a volver a ver. La Biblia no dice, pero yo me habría sentido así o ustedes no. No es que la negación desaparezca. Estaba ahí y vemos que la Biblia dice, y eso es para que ustedes puedan estudiarlo, en el libro de Juan, en el capítulo 20, del 19 al 29, explica que Jesús se apareció a sus discípulos 2 veces. Ellos estaban a puerta cerrada y Jesús aparece. En la primera aparición no estaba Tomás y en la segunda ya estaba Tomás. Es lo que dice la Biblia. Eso quiere decir que sí estaba Pedro en esas 2 oportunidades. Cualquiera hubiera dicho, Pedro, no Jesús, ¿podemos hablar un ratito? No sé, pues yo quiero decirte, tú sabes, pues, ¿no? La última vez, de lo que hablaba, pero no dice nada, ni siquiera que él intentó conversar con Jesús. Yo, claro, también estaría como que un poquito palteada, ¿no? ¿Quién no se hubiese como que movido el piso? Pero, claro, totalmente arrochado, como que ni siquiera mirar a Jesús a los ojos, ¿no? Pero la Biblia no registra que Pedro haya pedido audiencia con Jesús para conversar sobre el tema. Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Cuando metemos la pata no venimos a Dios, ni le tocamos el tema. Creemos que, claro, nos sentimos infelices, nos sentimos que hemos fracasado, que hemos fallado, probablemente totalmente desgraciados. Y decimos, ya no quiero saber nada con Dios porque ya fallé. Pero Jesús es tan bueno que se acerca a Pedro. Y hoy también se está acercando a ti, como también se acercó a David. Cuando David pecó, pasaron meses que Dios estaba esperando, creo yo, que David se acercara a él. Y aparece el profeta Natán y le cuenta esta historia y David se reconoce, pide perdón, se arrepiente. Pero es Dios quien toma la iniciativa de acercarse a David. Habían pasado meses, porque cuando Natán le dice, el hijo que recién naces morirá, tu hijo recién nacido. Estamos hablando que habían pasado sus 8 o 9 meses, ¿no? De que él había escondido su pecado y Dios se acerca a él y él encuentra arrepentimiento. Lo mismo sucede con Pedro. Pedro después de estas 2 reuniones, y eso nos vamos a ver en Juan el capítulo 21, y usted lo puede leer en casa. Pedro estaba en esta reunión con sus amigos discípulos, creo yo, pero siempre con esto del elefante en la sala, ¿no? De ese monstruo que no tocamos el tema, que era la negación. Y él regresa a su antigua vida, que es pescar, porque ya él no tenía sentido seguir con esta historia de Jesús, de sus milagros, si él no calificaba para eso. Si él había fallado en el momento más indispensable, clave de la vida de Jesús, que lo necesitaba, él ya se había descalificado. Entonces él decidió, ok, voy a estar aquí con mis amigos, pues no, pero yo voy a seguir haciendo mi vida, voy a ser pescador. Porque la Biblia dice que él regresa a pescar y sus amigos, que también eran pescadores, que eran discípulos, lo acompañan. Y están toda la noche pescando y no pasa nada. ¿Se acuerdan? Y de ahí viene Jesús. Y Jesús le dice, amigos, todo eso está en la Biblia, es maravilloso. Amigos, ¿qué pescaron? Nada. Pero tiren la red para el otro lado. Ellos tiran la red y cogen todos los pescados. Y Pedro ahí yo creo que estaba consumido en su fracaso, en su dolor, porque él no lo reconoció.
Quien lo reconoce fue Juan, que le dice, y eso lo vemos en Juan, es el Señor. Y Pedro se vistió y se tiró su clavado y se fue a la orilla. Y ahí se da una conversación entre Jesús y Pedro, donde le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan de esa conversación? Le pregunta 3 veces y ahí se produce un momento de sanidad. Hay un encuentro entre Jesús y Pedro. Pedro es sano, pero ¿cómo se da esto? Porque Jesús va al encuentro de Pedro. Pedro nunca recurrió a Jesús. Y así como David tampoco lo hizo. Y hoy Dios ha venido aquí a encontrarse contigo. Ahora, sí, metiste la pata. Te endeudaste, te chaparon copiando, te chaparon mintiendo, robando, escondiendo una pareja, lo que tú quieras. Metiste la pata. ¿Y ahora qué hago? Lo que Pedro y David debieron hacer fue acercarse a Dios. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es venir a Dios y arrepentirnos. Eso no hicieron Pedro ni David. Ellos dejaron que, en el caso de Pedro, llorar su dolor, su fracaso, o sea, como no enfrentándolo y regresando a su vida antigua, olvidando todo lo que había aprendido de Jesús. Y a veces nosotros hacemos eso, dejamos lo que hemos aprendido en la iglesia, dejamos lo que Dios nos había prometido, todas las palabras, todas las promesas, todo el crecimiento lo dejamos a un lado para regresar a nuestra antigua vida. Y yo les quiero decir algo, no hagan eso. En Egipto no hay nada para ti. No hay nada en el pasado que sea tuyo. Si nosotros vamos a Números 11:5, miren, el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud. Ellos fueron sacados totalmente librados, pero ellos anhelaban Egipto. Dice, ¿cómo extrañamos el pescado que comíamos en Egipto? Y los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos que nos regalaban. Ellos solamente veían lo bonito de Egipto, pero no recordaban que ellos fueron torturados, que ellos fueron golpeados, que fueron librados de su libertad. Ellos solamente recordaban lo lindo. En tu Egipto, en tu pasado, no hay nada que tú puedas extrañar. No hay nada ahí que te pueda pertenecer. No regreses al pasado. Ven a Dios. Ven a Dios y arrepiéntete, porque es la única forma en que uno puede encontrar consuelo al dolor tan profundo. Uno dice, el dolor que siento es muy grande, es tan grande que no lo puedo manejar. Es muy doloroso que a veces no puedo comer, que necesito hacer otras cosas para aplacar el dolor que siento en mi alma. Dios sabe que te sientes así. Y hoy Dios te quiere consolar. Hoy Dios quiere que tú te acerques. Ok, no puedes, porque dices, ¿cómo pude haber hecho eso? Pero me advirtieron, pero qué cabezota. Por eso hoy Dios se acerca a ti. Hoy Dios se acerca a ti para decirte, ven a mí, porque te estoy esperando con los brazos abiertos. Número 2, obedece las indicaciones de Dios. Y eso se hace a través del consejo. Cuando Jesús restaura a Pedro, les dice a él y a sus discípulos, esperen en Jerusalén la promesa que va a llegar, que era el Espíritu Santo. Y él obedece. No le dice, ay, a Jesús que me encuentre en otro lado. No, él obedece lo que Jesús, la indicación que Jesús le había dado. Y después de que él obedece y espera, viene el bautismo con poder y él es otro hombre. Él es un hombre que marcó la historia de la iglesia. Con él hubo mucha gente que conoció a Jesús y hasta hoy nosotros somos impactados por la vida de Pedro. Solamente porque él obedeció. Ahora, uno puede decir, ay, pues qué fácil es que Pedro obedeciera a Jesús porque Jesús mismo se lo dijo. Jesús estaba ahí y le dijo, a Jesús no se ha presentado delante de mí a decirme nada. Okay. En nuestro caso,
Dios utiliza su palabra y utiliza a tus pastores, a tus líderes, para que tú puedas seguir consejo. Ahora, si ustedes se acuerdan de Moisés, Moisés estaba hecho un lío el hombre, ¿no? Viene Yetro, lo visita y ve el día a día de Moisés un caos. El hombre no podía ni ir al baño porque tenía que atender todos los problemas del pueblo. Y Yetro, me imagino haber pensado, vaya, mi yerno va a morir mucho antes que yo a este ritmo de vida. Y le da un consejo de cómo administrar el liderazgo dentro del pueblo, porque él no podía hacerse cargo de todo. Y Moisés dijo, ¿qué sabes tú, Yetro? Dios y yo hablamos. No, él escuchó el consejo de su suegro, porque en él, en sus palabras había sabiduría, había experiencia de vida. Y vemos que él organizó al pueblo de Israel y se alivió la carga. Y hizo caso. ¿Okay? En nuestro caso busquemos consejo en personas que sean temerosas de Dios y que sean sabias, que hayan vivido experiencias parecidas a la tuya y han salido victoriosas agarrados de la mano de Dios. Miren lo que dice, digo ahorita, un ratito que no quiere funcionar mi... Acá está. A veces sucede cuando la tecnología falla, pues, ay, la tecnología. Quiero que abramos nuestras Biblias en Deuteronomio 5:33. Deuteronomio se encuentra en el Antiguo Testamento y es parte de los libros del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Y dice así, Deuteronomio 5:33. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha ordenado seguir, para que les vaya bien y vivan muchos años en la tierra que van a poseer. Entonces, la idea de que tú pidas consejo es para que también lo sigas. Y no escuches el consejo y hagas lo que se te dé la gana. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Si nosotros vamos a Santiago 1:22, Santiago se encuentra en el Nuevo Testamento, casi por el final, pero no tanto. Santiago está justamente después de Hebreos. Santiago 1:22 dice, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando ustedes mismos. Es importante escuchar consejo y ponerlo en práctica. Ahora, cuando uno mete la pata, cuando uno debe empezar a reconocer que las cosas las hizo mal, que cometió error, que ha herido a otras personas, que ha salido herido. Entonces, cuando ya reconoces, empieza el proceso de restauración. Y este proceso de restauración no es algo que se arregla de inmediato. Y ahí viene el tercer punto. ¿Y qué hago? Recuerden que el primer punto es, ven a Dios y arrepiéntete. El segundo punto es, obedece las indicaciones de Dios. Número 3, ¿y ahora qué hago? Sé paciente y persevera. Estamos en un mundo en que todo lo queremos de manera instantánea. Que quiero canchita, microondas porque no quiero ensuciar mi olla para después lavarla. Que necesito dinero, me voy al cajero. ¿No? Que quiero calentar mi comida, hay que flojera, sacar la sartén, la olla, ¿sabes qué? Microondas. ¿No? A veces queremos gratificaciones inmediatas, vamos a las redes sociales o a los juegos en línea, ¿no? Porque te dan hay todo un estudio que en el cerebro bota ciertas hormonas que hace que uno se sienta bien, ¿no? Uno ve las reproducciones de los videos que subes, los likes, todo es placer y respuesta inmediata.
Pero la verdad es que cuando uno mete la pata, restaurar lo que dañaste te va a costar trabajo. Tú puedes perder la confianza en una persona en 1 minuto, no esperes recuperarla en 1 minuto. Eso no sucede. Tienes que trabajar y para eso necesitas ser paciente y perseverar. Ser paciente para reconocer que tienes que trabajar en lo que tú has dañado, empezando por ti mismo, por tu propia vida y después proyectándole a los demás, a las personas que tú dañaste en el camino por tus malas decisiones, por tus metidas de pata, ¿no? ¿Y por qué se necesita ser paciente y perseverar? Miren, la batalla se establece en la mente, ¿ok? Hay cosas que no se dan de la noche a la mañana. Y en la mente empieza esto de, ¿para qué sigo si no me creen? ¿Para qué me esfuerzo si ya metí la pata y no me van a creer que yo he cambiado? Insisto y me rechazan, me ningunean, me insultan y me sacan en cara todos mis errores. Sé paciente y persevera. En Romanos 8:25 dice, pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Tienes que esperar con paciencia porque va a venir el momento en que lo que esté dañado va a venir a restauración. Porque tú estás trabajando en compañía de Dios y tus líderes para salir adelante. Entonces necesitas ser intencional y paciente para seguir trabajando y no rendirte. Vale la pena. Vale la pena porque tus generaciones dependen de las acciones que hoy tú tengas, de las decisiones que hoy tú tomes. Todas tus generaciones van a ser afectadas. Así que tienes que ser paciente. Y como la batalla es en la mente, en que te dice, déjalo, no sirve. O sea, ¿para qué continúas en lo mismo si no te creen? Mantén la fe. Número 4, mantén la fe. Dios tiene un propósito para tu vida, sí, es verdad. La regaste. Ya, pues ya. Pero no puedes llorar y lamerte tus heridas todo el tiempo. Tienes que continuar. Tienes que mantener la fe. En la Biblia hay muchos personajes que han mantenido la fe. Dice Filipenses 3, del 13 al 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente lo que he quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvídate del pasado, mira al frente, sigue a la meta, no te rindas. Dios hoy se quiere encontrar contigo, hay esperanza, no vas a estar triste toda la vida, no vas a estar fracasado, no vas a estar en bancarrota todo el tiempo, no vas a estar desempleado siempre, no vas a ser la oveja negra de tu casa toda la vida. Solamente si tú te rindes a Dios y sigues estos pasos tan básicos, podrás responder, ¿y ahora qué hago? Pero entonces tú dices, ok, Lía, está bien. Lo que tú dices yo entiendo que es para la gente que ha metido la pata. Pero no aplica a mí, pues. A mí no aplica porque a mí la vida sí me sorprendió. A mí me engañaron. Fue a mí a quien estafaron y robaron todos sus ahorros. Fue a mí a quien levantaron falso testimonio y despidieron del trabajo. Fue a mí quien atropellaron y me dejaron discapacitado. Fue a mí a quien acosaron y ahora vivo con temor constante. Fue a mí a quien diagnosticaron con una enfermedad terminal. Fue a mí a quien traicionó su mejor amigo después de tantos años. Fue a mí a quien asaltaron violentamente y ahora tengo una secuela psicológica. Fue a mí quien perdí a mi hijo, a mi hija. Y tú no sabes lo que es el dolor de perder un ser querido. Tú no sabes de lo que estás hablando. Ok, yo no sé, de repente. Pero Dios sí sabe. Y en Segunda de Reyes 4 se cuenta la historia de el aceite de la viuda. Esta mujer quedó viuda. Su esposo
la había dejado endeudada. Se muere y ella se entera que está en bancarrota, en la pobreza absoluta, con 2 hijos que alimentar. Pero eso no es todo. Las personas a las que su esposo quería que le paguen, y la única manera es tomar a sus hijos como esclavos. ¡Qué desespero! ¡Qué desesperación total! Pero los principios que ella aplica son los mismos que les he dejado yo. Ella va a Dios a través del profeta Eliseo y le dice, ¿y ahora qué hago? Esto fue lo que le dice. ¿Y ahora qué hago? En mi parafraseo, no ustedes pueden leer la historia completa. Es lo mismo que hoy tú te puedes estar preguntando, ¿y ahora qué hago? Tú que no has metido la pata, sino que tú eres la que ha sido afectada por la vida, por las circunstancias, por otra persona. ¿Y ahora qué hago? Ven a Dios. Esta mujer viuda fue a Eliseo y le dijo, ¿y ahora qué hago? Y obedeció las indicaciones de Dios a través de Eliseo, porque Eliseo le dice, ¿qué tienes en tu casa? Solamente tengo un poquito de aceite. ¿Ok? Entonces anda y pide a todas las personas, reúne todos los jarrones, todos los baldes, todos los tuppers, todas las fuentes y reúnelos, recoléctalos. Y ella, ok, obedeció. Y fue persistente, perseverante y paciente. No dijo, ay, estoy cansada, ¿sabes qué? Ya tengo bastante, suficiente, ¿no? Ella, vecina, ¿me prestas? No, tengo todo ocupado. Ah, ya pues vecina, ya pues busca ahí en todas esas cosas que tienes debe haber algo. Insistió y persistió intencionalmente y tuvo todo. Y mantuvo la fe, porque ya tuvo eso y ahora tenía que empezar a hacer el aceite. Era creer que ese aceite no se iba a acabar, que Dios iba a cumplir su palabra. El mismo principio. ¿Y ahora qué hago? Ven a Dios, porque Dios te está esperando. Ya sea que tú hayas metido la pata, o ya sea que tú seas una víctima de la situación o la persona afectada, porque víctima es un estado mental. Pero tú necesitas salir de donde te encuentras, porque Dios ha venido a encontrarse contigo.